Listo. Ok. Bueno, hemos llegado a Lucas en el capítulo 3, ¿cierto? Y vamos a ir al versículo 21. Lucas capítulo 2, versículo 21. Lucas 2, 21. Vamos a ver algo que me pareció interesante porque son de esas historias que uno también pasa como muy rápido, pero realmente tienen cosas interesantes para nosotros hoy. Tiene que ver con dos personas a las que se las nombra por, perdón por la redundancia, pero por nombre propio, y que Lucas se refiere a esas personas con nombre propio, indica que las personas de las que él está hablando, todo el mundo las conocía. Es más, todo el mundo las podía referenciar y entendía de quién estaban hablando, porque por eso coloca el nombre. Es más, incluye atributos específicos para esas personas, de manera que es necesariamente todo el que leyera el libro podía decir, ah, vea, sí, ciertamente, o todo el que leyera la carta o el escrito a Teófilo, podía decirle a Teófilo, oye, Teófilo, ciertamente nosotros conocimos a este señor, a esta señora, ¿ok? Entonces, antes de eso vamos a hablar sobre el ritual. El ritual. El rito de la ley que nombra en Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, nombre que le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Antes de que fuese concebido. Pregunta, ¿recuerdan qué era lo que la circuncisión establecía o para qué era? Como ¿Recuerdan? el pertenecer al pueblo judío, la promesa pues de pertenecer al pacto. Muy bien, era la promesa, no, era la señal. Si lo pueden buscar en Levíticos capítulo A 12, eso, perdón. versículo 3. Era la señal de que alguien entraba en el pacto con Dios, de que el niño entraba en el pacto con Dios. Entonces, lo que lo indica la gente, si uno quiere saber si alguien es judío o un hombre es judío, lo primero que dicen es, está circuncidado, porque la circuncisión es la señal del pacto. Todavía hoy, y sigue siendo la señal del pacto, la circuncisión. En Levítico 12 dice que había que circuncidar al niño a los 8 días a los 8 días en que el niño pues había nacido. Ujú. Entonces, José fue y le puso el nombre Jesús, tal como se lo había dicho el ángel. Versículo 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, entonces a ver, hay un día en el que el bebé está siendo colocado dentro del pacto de los judíos, de los israelitas. Eso establecía algo que era importante para que el niño fuera reconocido. El Señor dijo, la salvación viene de los judíos, como está escrito. Porque en el Antiguo Testamento decía que tenía que ser un judío. ¿Ok? Hay ¿cómo se llamaría eso? Una referencia
en Éxodo capítulo 13, versículo 2, de esa consagración de los primogénitos a Dios. Dios le dijo a los judíos que era necesario que los que fueran primogénitos, fueran consagrados a él. No solamente los primogénitos de los hombres, sino también los primogénitos de todo animal, de todos. Eso eran consagrados a Dios, eran para Dios. ¿Ok? Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ahora hablamos de otra purificación, y es la purificación de los padres. Es una purificación diferente. Eso está en Levítico capítulo 12, del 1 al 4 y el 8. Okay. La purificación de los padres es que la mamá debía estar 33 días sin ir al templo, no podía tocar el templo en Jerusalén. Entonces, a los 33 días, la mamá y el papá se fueron hasta Jerusalén para entrar en el templo. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ok. Paremos ahí. La palabra abriere la matriz aquí es una palabra supremamente fuerte. Abrir matrices oigo, pero aquí la palabra que habla es abrir completamente la matriz. Significa que el niño Jesús nació común y corriente como cualquier niño. Y eso establece que María no fue virgen. Después del parto del Señor Jesús, María no fue virgen. Primera cosa. Segundo, el hecho de que una mujer sea virgen o no sea virgen no establece su santidad. O sea, una mujer no es santa porque sea virgen. No tiene nada que ver el himen, no tiene nada que ver la salida de la matriz con el hecho de que sea una persona santa. Entonces, una cosa no tiene nada que ver con la otra. El punto es que como se enseña que el tener el acto sexual era un pecado, porque cuando Adán se comió la manzana de Eva, es que la manzana representaba la virginidad de Eva. Por favor, yo no sé de dónde se inventan semejantes cuentos, pero se los inventan. El cuento no tiene nada que ver con la virginidad el hecho de que una persona sea santa. La segunda es que el niño Jesús es antiguo o nuevo pacto. Es el cumplimiento del antiguo pacto en el nuevo. Antiguo o nuevo pacto. Jesús, Antiguo. pues Antiguo. cuando nació, El claro, niño, hace parte de la ley, el claro. niño, el Jesús, niño, el el niño niño y es el antiguo. viejo, Jesús, el niño y el viejo es antiguo pacto. De una vez para que lo tengamos claro. Es antiguo pacto. Jesús nació bajo la ley, nacido bajo la Ah, sí, ley. claro. Él es antiguo pacto. Él debía cumplir las escrituras del antiguo pacto. Nada Ajá, que ver con el nuevo pacto. ¿Cuándo es el nuevo pacto? a partir de la cruz. Muy Resurrección. bien, porque nosotros cuando tomamos el pan y comemos del pan y tomamos de la copa, estamos diciendo tomamos de la copa
del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. La muerte de Jesús estableció el nuevo pacto en la sangre, en su sangre. El antiguo pacto era en la sangre de los corderos. Esa es la razón por la cual llevan un par de tórtolas, José y María, porque al ser pobres no tenían para tener para un cordero y presentarlo por el niño. Entonces lo que se llevó fueron un par de tórtolas. Estas palomas debían ser muertas para igual que hubiera sido un cordero. De esa manera se establecía que el niño era presentado a Dios en el antiguo pacto. No es solamente la circuncisión que es la señal del pacto, sino la presentación de Jesús como primogénito bajo la ley. Todos entendemos, o sea, esa parte ritual la podemos entender. Sí, señor. Ok. Sí, sí. Eso es lo que nos lleva a cuando el Señor Jesús hace la última cena que tiene con sus discípulos. Él les enseña: hasta el momento en que yo viva, el antiguo pacto tiene la vigencia en sus señales y simbolismos. A partir del momento en que yo muera, toda la sangre de todos los animales y todas esas cosas dejó de ser importante, porque ninguna sangre se compara con la sangre que yo voy a derramar. Esta es la sangre del nuevo pacto. Acuérdense en Hebreos cuando estudiamos: si yo desecho, estoy dando por inmunda, escuchen bien, inmunda, la sangre del Hijo de Dios. Y luego tenemos la frase famosa: horrenda cosa es caer, horrendo es caer en las manos del Dios vivo. ¿Cómo se les ocurre declarar inmunda la sangre del Señor? Ahora tiene sentido el hecho de que nosotros entendamos: el Señor Jesús vino en su vida para dar cumplimiento al Antiguo Testamento. Todos los rituales, todas las tradiciones, todo, absolutamente todo fue cumplido en Jesús. Sí, claro, él tenía que cumplir toda la ley para poder Hasta hacer el ahí, nuevo. exacto, hasta ahí llegó el antiguo pacto. Hasta ahí. El nuevo pacto a partir de la muerte. El cumplimiento del pacto a partir de... Yo les dije a ustedes que estudiaran las fiestas. ¿Recuerdan? Sí, señor. ¿Alguien hizo la tarea? Ay, verdad. Yo Ay, busqué algo, verdad, pero no. no, ¿Quién hizo la excúsame. tarea? Este pechito. Ok, dos personas hicieron la tarea. Entonces no les voy a explicar por qué razón lo de la tarea, hasta que todos no hagan la tarea. Bueno, hubiera sido interesante poderlo explicar ahora, pero como no se hizo la tarea, no se hace. Por favor, hagan la tarea para el otro domingo. Ok, entonces, establecido esto, vamos a pasar a un hombre llamado Simeón. Y quiero recalcarles, aquí Lucas establece clarísimo el nombre de la persona de la que él está hablando. Él dice clarísimo de quién está hablando, persona que alguien tuvo que haber visto y todos debían saber quién era. Dice el versículo 25. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Simeón es el mismo nombre Simón, que es el mismo nombre de Pedro. Solo que
le colocan Simeón porque lo transliteran del hebreo al griego y le colocan la E, Simeón, pero es el mismo Simón. Simeón era un hombre que vivía en Jerusalén. Y todo el mundo sabía quién era Simeón, porque si no, no se hubiera referido al nombre. Y este hombre, justo y piadoso, o sea que no lo conocían porque era el que estaba al lado del torrente, porque estaba, no, lo conocían porque era justo y piadoso. Y eso establece mucho más que el hecho de que alguien se encuentre en un determinado lugar. Porque para que alguien sea declarado justo y piadoso, tú necesitas verlo vez tras vez, tras vez, tras vez, haciendo obras, viviendo como justo y piadoso. Conociéndolo. Fíjese bien lo que estoy diciendo porque es muy importante. La gente puede referenciar a alguien de la misma manera en que lo ve. Por ejemplo, yo puedo decir que, no sé, ¿has visto al señor de la camisa roja que se encuentra en el parque todos los días vendiendo dulce? Ah, sí. Pero yo de esa persona no conozco nada. Solo sé que vende dulces con una camisa roja en el parque. Eso es lo que yo sé. Pero de su ser como persona no sé nada. Pero este hombre no está referenciado por algo material, está referenciado por una vida, por una manera de vivir. Y eso solamente se puede lograr cuando uno ve a la persona constantemente hacer eso. ¿Me explico? Entonces dice, este era un varón justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Eso llama muchísimo la atención. Esperaba la consolación de Israel. ¿Alguien tiene idea de cuál es esa consolación de Israel? Ok, vamos a ir a Isaías capítulo 52. El Mesías. Isaías 52, versículo 7. Esta es una porción que nosotros conocemos muy bien, pero que no la hemos detallado en el punto que este hombre Simeón la tenía. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae las buenas nuevas, de aquel que anuncia la paz, del que trae las noticias de la bienaventuranza, del que publica la salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Canten alabanzas, alégrense juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó, escuchen esa palabra tan increíble. Jehová desnudó, como si tuviera aquí puesta la saya que llevan los israelitas. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de ¿cuántos? De todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios de Israel. Claro.
tan fácil se le olvida a los israelitas que su consolación, su consuelo, es el consuelo que está determinado para todas las naciones y que Israel es el instrumento para que todas las naciones vean la consolación, la redención. Eso es de lo que está pensando Simeón. Eso es lo que significa que él espera la consolación, dice ahí, de Israel. Lo que dijo Gustavo, es el que venía a consolar, el que venía a redimir. Lo interesante es que en Isaías dice que el que venía, el que traería a Sión, es Jehová mismo. Sí. Entonces sigue diciendo, eso es súper importante. Eso es súper importante. En Isaías 52, del 7 al 10, es súper importante que lo tengan en cuenta, porque es la manera en que nosotros podemos entender lo que Simeón va a decir. Es la única manera de entenderlo. Que la consolación de Israel la consolación de Israel es la salvación del mundo. No solamente de Israel, del mundo. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que él no iba a morir hasta que no viese al Mesías del Señor. Chévere. Qué interesante. Porque Señor aquí no es el Señor Jesús. El Mesías del Señor es Jehová. Porque Lucas está hablando de que hay un ungido que es diferente del Señor. Como dos personas diferentes. Y el Espíritu Santo ya le había dicho a Simeón. Interesante, ¿no? Simeón significa el que escucha. Bueno, ya le había dicho a Simeón, Simeón, no vas a morir hasta que tú no veas al Mesías que enviará Jehová. Todavía no termina el cuento. Y llevado por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo de Jerusalén, estamos hablando de ¿cuántos días? 45 días después de nacer. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, por el niño, conforme al rito de la ley, del que ya hemos visto, Simeón, a ver, tengo el bebé en brazos, 45 días de nacido. Aquí está el bebé. Normalmente lo cargaría María. María. La mamá es la que carga a los niños. ¿En serio? Ah, ¿no? ¿Quién debía Muchas presentar, fotos. quién debía María presentar está al en niño en el templo? Bueno, José, pues. José es el que debe José, presentar al José. niño en el templo. Lo toma de los brazos de José. No occidentalicemos lo que no es occidental. Ahora, gracias a Dios, hoy en día ya vemos que las cosas están cambiando y ya los padres son los que llevan a los niños y las madres sueltas de madrina, ya ahora van por ahí, ¿no? Sin problema. O cargan al perro. Bueno, entonces cuando lo trajeron, Simeón, alguien que es tan conocido por ser justo y piadoso, le dice a José, ve al bebé
y le dice a José, ¿me lo prestas? Un momento. Muy occidental, ¿no? Lo tomó en sus brazos y la expresión es muy clara, lo cargó y bendice a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Qué significa eso de despides a tu siervo en paz? Le da el descanso. Ya podía morir Ya puedo tranquilo. morir, ya yo Ya puedo puede morir en morir, paz. ya yo como siervo tuyo, lo que tenía que ver, lo acabo de ver. Conforme a tu palabra, ya puedes llevarme, porque mis ojos han visto tu salvación. ¿Qué fue lo que vimos en Isaías? ¿De dónde estaba la salvación? Ok, esperen, ya vamos para allá. La cual tu salvación la has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Wow. Wow. ¿Ustedes se imaginan? ¿Alguna vez han pensado en que cómo me gustaría que el Señor me dijera cosas así como va a pasarte esto o aquello? No, 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 imagínense esto. Imagínense que a este hombre le dicen, tú vas a morir después que veas la salvación. Y ahora ustedes ven en la voz de este hombre o en estas palabras, ustedes ven a alguien que está mortificado porque me llegó la muerte, y llegó la huesuda, voy a morir. Qué voz de descanso. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual tú preparaste en presencia de todos los pueblos. Es luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Quieren ver a una persona que es justa y piadosa? Ténganlo, por favor. Este es una persona justa y piadosa. Esto es alguien que es justo y piadoso. Ok. Y sigue diciendo, José, a quien le había sido quitado el niño, recoge al niño y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Cuando yo llegué aquí me pregunté, ¿y por qué estaban maravillados? No se le había dicho ya quién era. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, directamente se voltea a María y le dice, mira, este bebé está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Ok? Ahora ya tenemos el cuadro completo de Simeón. Lo primero que nosotros vemos de Simeón es que él tenía una esperanza viva y real dada por el Espíritu Santo de que él iba a ver a la consolación de Israel. En Isaías 57, perdón, Isaías 52, del 7 al 10, nosotros leímos que esa consolación era la redención. Entonces, ¿qué fue lo que Simeón estaba viendo? Es la redención, es el pago por Jerusalén, es el pago por Sión,
es el pago por el mundo, porque este es luz para las naciones. Desde Israel. Israel es el instrumento para llevar la luz a las naciones. Y en este bebé se cumple. ¿Por qué? Porque con este bebé, no sé cómo, a mí solamente me dijeron que lo iba a ver antes de morir. Por lo tanto, en este bebé está el que paga, el que redime, el que paga por los pecados. ¿Cómo es que Simeón podía entender eso y los demás no? O de pronto había muchísimos que sí lo entendían y estaban esperando la redención, ya lo vamos a ver. Pero había muchos que estaban esperando esa redención. Pero ¿cómo Simeón vio a este niño y supo? ¿Cómo fue que eso sucedió? Porque el Espíritu Santo, por favor, miren cuántas veces nombra al Espíritu Santo con respecto a Simeón. Dígame cuántas veces. 3. 3 veces dice, el Espíritu estaba sobre él. Y 2 de esas 3 son las acciones que el Espíritu hacía sobre él. Escúcheme bien, el Espíritu estaba sobre él. Voy a poner así como, ahí pueden ver la lengua de fuego la lengua de fuego no, la mano de fuego que está sobre él. Sí, ahí se ve. Primera acción. ¿Cuál fue la primera acción que hizo el Espíritu en este hombre? Le reveló. Revelación, ok. Él le había revelado que iba a suceder. Ahora, ¿qué es una revelación? Es yo tengo algo aquí escondido y luego le pongo encima algo y en eso y le muestro lo que está. Ahora él coge Isaías 52 y ahora lo mira y dice, oh, wow, es un redentor, es un alguien. No hay posibilidad de que alguien muera, amén. Alguien tiene que pagar y para pagar, como la paga del pecado es morir, alguien tiene que morir. Por lo tanto, este alguien tiene que ser algo. Y le muestran al bebé y el Señor dice, en ese mismo día en el que los papás de Jesús llevan al Señor al templo, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Simeón, al templo. Pero Señor, al templo, es que me está doliendo la espalda, al templo. Lo mandó a moverse. Muévase. No solamente le muestra lo que la palabra de Dios dice, sino que además le dice dónde es que él debe ver el cumplimiento de lo que él le había dicho. Y lo lleva allá. El Espíritu Santo actúa como una persona cualquiera y le revela, esto es lo que está pasando, esto es lo que va a pasar, pero además te voy a llevar para que mires dónde es que va a pasar y con quién va a pasar y cómo va a pasar. Por esa razón es la oración de este hombre. Ahora, Señor, ¿de qué Señor está hablando? De Dios. De Dios, muy bien, Dios, de de Dios, Dios. perfecto. Ahora, Dios, tú despides, o sea, tú recibes, tú vas a decirle a tu siervo, sal ya de ahí, despides a tu siervo en paz, o sea, ya no hay nada más que yo tenga que hacer, porque ya estoy totalmente en paz con lo que tenía que hacer en mi vida. Porque mis ojos han visto tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos. Ahora, ¿qué es esto que está diciendo aquí Simeón? Está hablando de una alabanza. Está hablando de una alabanza y la alabanza de él está centrada en el hecho de que sus ojos han visto la salvación de Israel solamente. No.
Eso no fue lo que se le reveló a él. La salvación del mundo entero. Exactamente, porque él claramente dice, es luz para revelación. ¿Qué acabamos de ver con revelación? Para que los gentiles puedan mirar en tu palabra y poder entender tu palabra y saber que todo eso deberían, escuchen bien, deberían agradecerlo de parte de los israelitas. ¿No les parece tan absolutamente interesante que el mundo siempre ha tratado de destruir a Israel? Quiero que por favor me acompañen a Isaías en el capítulo 42. Isaías capítulo 42. Miren la revelación. Esto es una cosa increíble. Dice, ¿lo tienen? Sí, señor. Sí, señor. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Ustedes recuerdan en el bautismo del Señor Jesús? Cuando el Espíritu Santo baja en forma de paloma. Ahí la ven volando. Cuando el Espíritu baja, hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. cierto, Complacencia. me complazco. Ahora dice, he puesto sobre él mi espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Recuerdan qué era la palabra unción? No. Unción es que se derrama algo encima de. He puesto sobre él mi espíritu. ¿Recuerdan en Mateo cuando habla del bautismo? Baja el espíritu para que Juan vea quién es el que está bautizando. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a Israel. Señor, A las A las naciones. naciones. No gritará. Escuchen, él traerá justicia. Él traerá justicia. Mi siervo, mi escogido, el que yo he puesto el espíritu sobre él, el ungido. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada. Eso de no hará oír en las calles no significa que él no predicara a la gente, lo que significa es no será de la primera línea, no va a tirar piedras, no va a hacer un, ¿cómo se llama? Un en contra de la ley, no, él no trae, él traerá justicia, por lo tanto, no hará oír la voz en las calles, no será un rebelde en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Y hasta las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré ¿por qué? Por pacto. Por pacto al pueblo, por luz
de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no voy a dar mi gloria, ni mis alabanzas, mucho menos a esculturas. Así como se cumplieron las primeras cosas, yo les anuncio que habrán cosas nuevas, y antes que salgan a la luz, yo las voy a hacer notorias. La luz no es para Israel, la luz es para el mundo. La luz es la justicia. El mundo sería justificado, salvado por este al que Dios llamó su siervo, al que él sostendría con su brazo, o sea, al que al desnudar el brazo llevaría de la mano. ¿Recuerdan al Señor Jesús diciendo siempre, lo que mi Padre me envió a hacer, eso hago? Él lo llevó de la mano. Y dice que la justicia no será restablecida en la tierra hasta que Él no la restablezca, y no se cansará ni desmayará. O sea, no va a dejar de hacerlo hasta que muera. ¿Para qué? Para establecer la justicia sobre la tierra. Es increíble. Cuando Juan le manda a preguntar al Señor, Señor, ¿eres tú el que había de venir o va a venir otro? Juan, por favor, Juan, el precursor. El Señor le dice, no sé, Juan, los ciegos ven, los... Recordando Isaías 42, o sea, Juan, claro que soy yo, Juan. ¿Cómo me vas a preguntar eso? Pero más diciente todavía. Yo soy Jehová, y la gloria de la salvación no se la voy a dar a más nadie. Ninguna escultura, ninguna, nada. Esa gloria es la gloria de Jehová. Es la gloria en Israel. Por lo tanto, solamente uno es el único que puede hacer eso, al que yo sostendré de mi mano. Y así como yo he cumplido todo lo que estoy diciendo ahora en el Antiguo Testamento, les anuncio que tengo cosas nuevas a partir del nuevo pacto. Y antes de que las personas lo sepan, lo voy a escribir, lo voy a hacer notorio. Las personas lo van a ver y va a ir a todo el mundo, porque la luz es para las naciones. ¿Qué texto? Y no está hablando cualquiera. Dice, yo soy Jehová Dios, el creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y el que la hace producir, el que le da aliento a las personas, el que le da vida a los que están en la tierra. La salvación es para el mundo. Ahora, Simeón dice algo que es muy interesante. Volvamos de nuevo entendimos Isaías 42 para entender lo que Simeón estaba diciendo de luz para revelación a los gentiles, luz para las naciones. Este niño es la luz para las naciones. ¿Lo entendimos ahora en Isaías 42? Sí, Señor. Ok. Ahora, este Simeón le da una revelación, le da una profecía a José y a María. Específicamente a María. ¿Escucharon? Específicamente a María.
Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. ¿De dónde salió eso? Ok, vamos a ver una explicación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Alguien, por favor, quisiera leerlo? Primera de Pedro 2, 6 al 8. ¿Lo puedo leer? Sí, claro. Primera de Pedro 2, del 6 al 8. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ok. ¿Cuántas clases de personas dice ahí que hay? Dos, los que creen y Dos. los que no creen. Ok. ¿Y los que creen y no creen en qué? En la palabra. En la palabra. Muy, muy bien. Ahora, ¿qué dice? Esto que dice Pedro, no es que Pedro se lo inventó. Eso ustedes lo pueden encontrar en Isaías en el capítulo 28, en el capítulo 8, lo encuentran en en Salmo 118, lo pueden encontrar en cualquiera de todos esos. Y no es que yo sea, no, sino yo lo tengo aquí escrito, entonces no es que sea. El asunto es, la piedra de tropiezo para los hombres es la palabra de Dios. Unos pueden creerla y otros no pueden creerla. No van a creer. Cuando este hombre le está diciendo a María, María, este está puesto para caída, pero también para levantamiento de muchos en Israel, está diciendo, este que está aquí es en el cual algunos creerán y otros no creerán. Unos se tropezarán y caerán, y otros tropezarán, se caerán y se levantarán, porque estarán caídos, pero serán levantados por la misma palabra de Dios. Otros permanecerán en su caída porque esta es una señal que será contradicha. Pero cómo sabía Simeón eso? ¿Cómo podía Simeón saber eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ok. ¿Recuerdan en Isaías capítulo 53? Bueno, Romanos capítulo 10, sí. Ustedes deben tenerla por ahí. Romanos capítulo 10. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Pero yo me digo, ¿no han oído? Pero si por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines de la tierra han estado sus palabras. ¿No ha conocido acaso Israel esto? Claro, la palabra de Dios está ahí, pero no quisieron conocerla. Isaías, bueno, si uno sigue leyendo en Romanos, uno podría escuchar, Moisés dice, yo les voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, los voy a provocar a ira. Y en Isaías 65 dice, yo fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaron por mí. Entonces la palabra de Dios está para todas las naciones. Nadie puede ahora llegar y salir y decir, a mí nadie me dijo. No, es que yo vivía entre los pueblos perdidos del Amazonas. No, nadie puede llegar a decir eso.
En Isaías 53 dice que él sería rechazado. Así es. Y había una decisión radical. O tú crees o tú no crees. De todas maneras, cuando llegues a la palabra de Dios, te vas a tropezar. Escúcheme bien, esto no es algo que puede llegar a pasar. No, 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 no. Cuando uno llega a la palabra de Dios, se pega el golpazo de la vida. Ninguno de nosotros está preparado para escuchar lo que Dios nos dice y cómo nos lo dice. Todos llegamos y ¡pum! Nos pegamos el tropiezo y ¡pum! Caemos. Algunos dicen, yo me quedo aquí en esta caída porque yo aquí es donde yo estoy cómodo. Y otros dicen, yo decido creerle a Dios. Decido creer su anuncio. Dos clases de personas. Ahora, estamos de acuerdo, ¿cierto? Hay una decisión que es radical que hay que hacer. O me levanto o me quedo. O le creo a Dios o no le creo a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, señor. señor. Bien. Señor. Ahora, Simeón sigue hablándole a María y le dice, una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ok. ¿Qué es esa espada que traspasará tu misma alma? La palabra. La palabra. Ok. ¿Por qué? Como es. ¿No es el Como es. dolor de María cuando vio a su hijo morir en la cruz? No. ¿El dolor de la piedad cuando lo bajan y lo ponen en sus brazos? No. No. María misma tropieza, fíjense bien, Simeón está hablando con una muchacha que 9 meses antes un ángel le dijo, vas a tener al Mesías. 3 meses después, el marido le dice, sabes, he recibido en sueños que tú vas a tener al Mesías. 6 meses después llegan un montón de muchachos y le dicen, oiga, es el Mesías. Unos ángeles han venido y nos han dicho, es el Mesías. En serio. 45 días después llega un señor llamado Simeón, lo mira y dice, este es la salvación del mundo, por lo tanto este es el ungido de Jehová, por lo tanto este es el Mesías. Y sin embargo, este mismo Simeón le dice a María la siguiente profecía. Y una espada traspasará tu misma, escuchen, tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Con todo y todo lo que tú sabes, María, y tú vas a dudar de quién es este niño. Y nosotros podemos haber escuchado que eso es el dolor de María cuando vio a no sé qué, el dolor de esta. Pero nosotros debemos entender que la palabra de Dios cuando habla, Dios la explica. Y la explicación está ahí mismo. Porque eso es esa palabra, eso que va a hacer caída y levantamiento de muchos en Israel, ese que es la señal que será contradicha, ese al que van a estar atacando, ese del que te van a decir que es un loco, ese que te van a decir que es en contra de la ley, etcétera, etcétera, ese va a ser contradicho. Está escrito así, María, está escrito. Ese es ese niño. Y tu misma alma va a tener que ser traspasada por su palabra para que tú puedas entender. Hebreos 4:12 dice
que quién es el que discierne los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. ¿Quién discierne los pensamientos del corazón? La palabra. La palabra. ¿Y con qué se compara en Hebreos 4:12 a la palabra? Con una espada Una de doble espada. filo. Así es, con una espada. Ok. Otra pregunta. ¿Qué dice, perdón, qué dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16? Porque escrito está, sed santos. Porque yo... Apocalipsis 1:16. Sí, cierto, perdón. Miércoles. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Ok, ¿y el 2:16? El 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con la espada de mi boca. ¿Ustedes creen que era la lengua? No, es la palabra de Dios. La palabra. Lo que iba a traspasar la misma alma de María era lo que Dios había dicho, lo que Dios le había mostrado. Cuando Jesús muere en la cruz, es lo que Dios le había mostrado a María. Ella iba a tener también que tomar la decisión radical de levantarse y creer o no creer. Y eso no sucedió en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo sucedió? Cuando se cumplió el Nuevo Testamento en María, en Pentecostés, y el Espíritu Santo fue derramado en su corazón. Fue cuando pudo entender en su corazón, en su misma alma, lo que significaba el hecho de que Jesús debiera haber muerto en la cruz. No le busquemos, porque dice el dicho, no le busquemos pelo blanco al gato negro. Es lo que dice, no es lo que nosotros creamos, es lo que dice. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, inclusive el tuyo, María. Ahora bien, había otra. Este era Simón, un hombre al que todo el mundo conocía y todo el mundo reconocía. Pero había otra chica. Había una muchacha llamada, bueno, una muchacha, perdón, vamos a mirar a la muchachita. Estaba, versículo 36, estaba allí también Ana, profetisa, profetiza con Z. Le escribí profetiza con Z, qué horror. Perdón por el gazapo. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de perder su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años, muy jovencita estaba, muy jovencita. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, o sea, al mismo tiempo con Simeón, en el mismo momento, en ese tiempo, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos. Escuchen esto, ahora ya sabemos que no eran solamente uno, sino todos los que esperaban la redención en Jerusalén. La redención en Jerusalén. ¿Ok? Profetiza.
Por favor, no me tomen en cuenta ese profetiza. Ojalá todas las cosas fueran así de fáciles. ¿Qué estaba pasando? Ana ya no era como Simeón, que era un miembro reconocido. Esta era una servidora en el templo. Era una profetisa de Dios. Su trabajo, su servicio, el trabajo o el servicio de Juan, ¿cómo se llama? De Ana, era profetizar. Hablar de parte de Dios. Es lo que hacen ese tipo de personas. Es el servicio que ella decía. ¿Y de quién habla una profetisa? De Dios, de lo que Dios le muestra, de cómo Dios hace las cosas. Así que Ana estaba durante ¿cuánto tiempo ahí en el templo sirviendo? 84 años, porque había quedado viuda y ya no tenía que servir con su marido, por lo tanto se fue al templo a servir. En el templo, ella era la profetisa. Ahora, miren bien qué era lo que hacía ella al profetizar, hablar de Dios. Ayunos y oraciones de noche y de día, igual que los profetas de hoy en día. Por si no lo notaron, es sarcástico. Oración y ayunos delante de Dios. Dios hablaba a través de esta mujer y todo el mundo sabía que ella hablaba de parte de Dios. Porque nunca en todo lo que ella profetizó durante 84 años no se cumplió. Todo lo que dijo durante 84 años delante del Señor y al pueblo se cumplió. Si una sola cosa no se hubiera cumplido, se le hubiera aplicado la ley del Antiguo Testamento, ¿y era cuál? ¿Qué pasaba si un profeta no hablaba todo lo que Dios le decía exactamente como Dios decía? La muerte. La apedreaban. Pero esta mujer duró 84 años hablando la palabra de Dios y profetizando, de manera que nunca fue muerta. Por lo tanto, era una persona que tenía una credibilidad increíble de que lo que ella hablaba, lo hablaba de parte de Dios. 84 años. Yo no me puedo imaginar eso. 84 años sin fallar. Ahora, ella esperaba que la redención en Jerusalén. La redención en Jerusalén. ¿Quieren mirar el Salmo 130, por favor? Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿De qué era la profecía que esta mujer estaba hablando cuando ella estaba diciendo que este niño era la redención en Jerusalén? ¿De qué estaba hablando del niño? ¿Que era Dios? Más todavía, El Salvador. más todavía, ¿qué dice el Salmo? Jehová.
Porque en él hay misericordia y abundante redención. Ok. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Exactamente. No estaba hablando de que él pagaría por Israel ante los romanos. No estaba diciendo que ese niño iba a pagar por la libertad de los judíos de los romanos, ni porque los judíos iban a salvarse, ni ninguna de esas cosas. Ella, conforme a la palabra de Dios, le está diciendo a la gente, este niño es el pago por el pecado de Israel. Este es el pago por el pecado. Él redimirá, él pagará por el pecado. De eso era lo que ella estaba hablando. Dos personas reconocidas esperaban en Dios. Tenían el Espíritu Santo les daba revelación, el Espíritu Santo los guiaba, el Espíritu Santo les daba la inteligencia para entender lo que los demás no entendían, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tenían una esperanza viva y todo el mundo sabía que la tenían. ¿Y el viñedo? ¿Qué espera el viñedo? ¿Qué esperamos nosotros? Que el Señor nos recoja. Así es. Así es, eso es lo que dice 1 de Tesalonicenses 4. Que el Señor venga. Que el Señor venga. Sea que muramos antes o que Él venga en su segunda venida, así como Simeón y Ana estaban esperando la venida de ese niño, de ese Señor que vendría a redimir, nosotros esperamos ahora que Él venga, pero por nosotros. La pregunta que le sigue es, ¿cuál sería? ¿Y ahora qué espera Dios de nosotros? Que le ¿Qué pasa obedezcamos. mientras Él no llega? ¿Qué clase de Simeones y Anas necesita en nosotros? Porque ni más ni menos, a diferencia de ellos, el Espíritu Santo no está sobre nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. La pregunta clara ahora es, ¿qué espera Dios de nosotros? Obediencia. Sí, que tengamos una vida como la de Simeón, una vida como la de Ana. ¿Cuál fue la vida de Simeón? Santa y justa. Muy bien, Maribel está diciendo allá, santidad. Él lo vio santo y justo. Así es. Era un hombre santo y justo. ¿Cómo debe ser nuestra vida entonces? Como la de Simeón. Santa y justa porque esperamos en Dios, esperamos que el Señor venga. Él esperaba que viniera la redención de Israel, ya la redención llegó, ahora vive en nosotros, nosotros esperamos que el Señor venga y por lo tanto nosotros debemos vivir una vida santa y justa y piadosa. ¿Cuáles son los elementos de una vida santa, piadosa y justa? Hay dos elementos y nosotros lo vimos en Hebreos. Lo vimos en Hebreos en el capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 dice que nosotros debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Primero amor, segundo buenas obras. Eso es lo que Dios espera de nosotros.
Ay, pero eso es muy complicado. Realmente es difícil. Vivir en el amor y en las buenas obras, vivir amando a los demás, en vez de amarnos a nosotros mismos y decir, ya yo estoy completo en Cristo, ya no necesito de nada. Ya yo a esta edad, ya yo soy suficientemente conocedor de la palabra. Yo soy obispo, yo soy profeta, yo soy pastor. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puede esperar Dios de mí? Qué tontería. No podemos con ese encargo si no fuera porque el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cómo mostramos nosotros el amor a las otras personas cuando nos aman? No, no, no. El amor es una decisión. Y las buenas obras son producto de que amemos. Entonces, para poder vivir una vida como la de Simeón o una vida como la de Ana, en la cual las personas vean en nosotros a alguien con los cuales puede confiar en que Dios es nuestra guía, nuestra fortaleza, nosotros debemos empezar a confiar en que Dios sea quien nos dé la fortaleza para hacerlo. Porque nosotros, por favor, vayamos a Efesios, capítulo 3. Efesios, ¿Qué versículo? versículo 17. Perdón, 16. Para que os dé el Padre, bueno, es el 14. Por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante Dios el Padre, de quien toma, del Señor Jesucristo, toma toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él nos dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite, para que coexista con nosotros por la fe en nuestros corazones, con el propósito de que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces, la capacidad viene de Dios, de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, de manera que Dios sea pleno, el que obre plenamente en nosotros. Eso es lo que marcará el hecho de que nosotros seamos como Simeón o como Ana. Ana y Simeón estaban ambos bajo la influencia de Dios el Padre, con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, porque eso dice en Isaías 41. No te dejaré, yo te voy a sostener con mi diestra. Para nosotros hoy, el Espíritu Santo en nosotros es el que permite que podamos vivir una vida santa, una vida llena de amor y de buenas obras, esperando ya no la redención, porque ya la tenemos, esperando la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús. Y ya sea que muramos o que vivamos, nosotros somos de Cristo y nunca jamás volveremos a morir. Los que nos hemos levantado, no volveremos a caer. ¿Ok? Amén. 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 Es el tiempo de que hablemos o que hablen.
Pues es que definitivamente en nuestras fuerzas nada, pero nada podemos hacer. Sí, total. El Señor es el que nos da la fortaleza, la paciencia, la misericordia, el amor, todo. Si no lo tenemos a Él y no queremos, y no obedecemos y no caminamos con Él, imposible. Esa es No, la cuestión. Esa es la cuestión. El hecho no es que Dios no esté en nosotros. Ese no es el que no problema. queremos. El problema es que nosotros nos dejemos guiar. Miren bien lo que pasó con Simeón, que fue tan explícito. El Espíritu Santo le reveló y luego el Espíritu Santo lo guió. Miren el ejemplo de Ana. Todo el tiempo en oración, en ayunos, en estar pendiente de lo que Dios dice para decir lo que Dios quiere que diga. Esa es la vida cristiana. Y nosotros necesitamos aprender de estos dos personajes, porque es la única manera en que las personas conocerán la luz que vino para las naciones. La única manera en que conocerán a Cristo es que nosotros le mostremos la manera en que se vive según Dios. Hay que empezar a dejar el egoísmo. Hay que empezar a dejar de pensar en nosotros mismos para pensar en los demás. Hay que ser responsables con lo que Dios nos ha dado, porque al fin y al cabo, nada de lo que tenemos es nuestro. Y todo lo que nosotros creemos que tenemos, un día será destruido. Nada nos vamos a llevar. Nada. Todo lo que sembremos, eso cosecharemos. Si sembramos amor, cosecharemos amor ¿cuándo? No sé. Pero Dios dijo que era una ley. Es natural. Va a pasar. No nos preocupemos por lo que piensan o dejen de pensar. No nos preocupemos por si se levantan o no se levantan. Ese no es nuestro problema. Ese es el problema de Dios, no nuestro. De Dios y de la persona, obviamente. Pero además, ¿qué están viendo las otras personas del Señor en nosotros? ¿Alguien controlado por el Espíritu o controlado por cualquier otra vaina? ¿Alguien que se esmera por agradar a Dios o alguien que se esmera por agradar a los hombres? O uno o con O bien mayúscula, o una o la otra. O yo agrado a Dios o yo agrado a los hombres. Esa es la cuestión. Decisiones radicales es las que Dios espera. Y agradar a los hombres me incluye agradarme a mí misma. Eres humano. Eres humano. Fíjense que Ana quedó viuda a los, ¿qué será? 22, 23, 24 años. Está en mi edad de merecer. Pero ella tenía una responsabilidad delante de Dios, ser profetisa. Entonces, ¿qué hizo? Me voy a profetizar. Y no volvió a casarse. No tenemos que estarnos preocupando por, se me fue el tren. Nos preocupamos de cosas muy tontas, en realidad. Oh, voy a dejar de grabar. Pero creo que debemos, como última reflexión, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, que esperamos la venida del Señor para que Él reine, necesitamos pensar más en qué espera Dios de nosotros que en lo que nosotros sabemos que va a llegar. Porque ya sabemos que el Señor va a volver. Mientras, ¿qué espera Dios de nosotros? Eso es lo importante. Y no nos preocupemos por decir, no voy a poder. No, porque la fuerza y el poder la da Dios.